Un saludo y bienvenidos a la perla científica implicación del sistema nervioso autónomo en la modulación del dolor. Soy el doctor Luis Martín Sacristán, fisioterapeuta, profesor e investigador. Quiero comenzar esta sesión hablando sobre qué es el dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Además, la percepción del dolor está influenciada por los factores biológicos, psicológicos, sociales y personales y no puede ser inferida exclusivamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Por estos motivos, es muy importante comprender los diferentes síntomas, así como los diversos mecanismos de modulación del dolor, ya que, como sabemos, no siempre aparecerá la sensación de dolor ante una lesión, sino que puede provocarse por diferentes tipos de disfunciones internas. Los estímulos dolorosos son detectados por receptores sensoriales específicos llamados nociceptores, los cuales son identificados como fibras C y fibras A delta. Dichos nociceptores son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en los ganglios de las raíces dorsales con terminación en el asta dorsal de la médula espinal y podemos encontrarlos a lo largo de todo el cuerpo. Pues bien, cuando se produce un daño tisular, se produce la liberación de numerosas sustancias como prostaglandinas, bradiquininas, serotonina, histamina, acetilcolina y sustancia P. Estos agentes son importantes factores en el desarrollo del dolor continuo, aumentando la sensibilidad de las terminaciones nerviosas libres. Los neurotransmisores del dolor activan las neuronas de segundo orden vía los receptores correspondientes. Estas neuronas cruzan de médula espinal al lado contralateral y viajan por el haz espinotalámico hasta alcanzar el tálamo, donde se activa la neurona de tercer orden y viaja a la corteza somatosensorial, la cual percibe el dolor. En algunas condiciones, las neuronas de segundo orden pueden cambiar su patrón de respuesta produciendo una descarga sostenida en el tiempo, provocando el fenómeno conocido como sensibilización central, que cursa con hiperalgesia y alodinia. La modulación representa los cambios que ocurren en el sistema nervioso en respuesta a un estímulo nociceptivo, el mismo que permite la señal nociceptiva recibida en el asta dorsal de la médula espinal y sea selectivamente inhibida de manera que la señal enviada a los centros superiores sea modificada. El sistema de modulación endógena del dolor está conformado por neuronas intermedias dentro de la capa superficial de la médula espinal y tractos neurales descendentes, los cuales pueden inhibir la señal del dolor y además diferentes opioides endógenos y exógenos pueden actuar en los terminales presinápticos de los nociceptores aferentes primarios a través de un bloqueo indirecto de los canales de calcio y apertura de los canales de potasio. La inhibición de la entrada de calcio en los terminales presinápticos y la salida de potasio resulta en una hiperpolarización con inhibición de la liberación de neurotransmisores del dolor y por tanto en analgesia. Esta activación del sistema neural descendente cortical involucra la liberación de neurotransmisores tales como las betaendorfinas, encefalinas, los cuales estos péptidos alivian el dolor incluso en situaciones de estrés. Por otra parte, las neuronas ubicadas en el asta dorsal se proyectan al núcleo del tracto solitario y el núcleo parabraquial, el principal lugar de integración de toda la actividad aferente homeostática. Este nivel superior del tronco del encéfalo del sistema autónomo integra el control autónomo con la modulación del dolor y las respuestas conductuales al estrés. Como ejemplo, diré que la sustancia gris periacueductal participa en la redistribución del flujo sanguíneo, el reflejo de la micción y el control de la respiración. El núcleo parabraquial también contribuye a la modulación del dolor y actúa como un centro autónomo participando en el control de las funciones respiratorias, cardiovasculares y gastrointestinales. Por tanto, el sistema nervioso autónomo produce una adaptación interna ante el dolor. Las variaciones de la frecuencia cardíaca, la termorregulación y otras adaptaciones de nuestro organismo ocurren también en otras situaciones de estrés, ansiedad, lo cual claramente indica una activación simultánea de los estados cognitivo-afectivos, además del autonómico. Además, la expectativa del dolor y a efecto placebo está modulado por la corteza prefrontal y la sustancia gris periacueductal. Este componente afectivo-cognitivo del dolor es extremadamente variable, ya que puede estar influenciado por la personalidad del individuo y las experiencias previas, particularmente la experiencia del dolor, pero también la experiencia cultural y social. En la activación del sistema del dolor, el sistema nervioso autónomo desempeña un papel importante en el desarrollo de la reacción más apropiada, incluidas respuestas inmediatas y la adaptación a largo plazo ante ese dolor. A nivel musculoesquelético, la alteración o maladaptación de la actividad del sistema nervioso autónomo ante el dolor crónico puede producir una liberación anormal de acetilcolina,
a nivel tanto presináptico como postsináptico, lo cual puede producir a su vez una elevación de la concentración de calcio en el citosol de las células musculares, generando una contracción prolongada de las fibras musculares y creando, en última instancia, algunos nódulos de contracción. Además, se han detectado diferentes sustancias sensibilizantes como la sustancia P, el factor de necrosis tumoral alfa, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, bradiquinina, etc., que quedan atrapadas por glicosamilglicanos produciendo dolor y disfunción en la musculatura afectada. Podemos utilizar diferentes herramientas para la valoración de variables relacionadas con el sistema nervioso autónomo. Dichos dispositivos nos permitirán evaluar en tiempo real la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura de la piel, la conductancia de la piel, la presión sanguínea, así como cambios en el tamaño de las pupilas o cambios en la expresión facial, por poner algunos ejemplos. Algunos de los tratamientos usados para utilizar la respuesta del sistema nervioso autónomo como método de abordaje del dolor agudo y crónico son técnicas de tratamiento manual, control diafragmático de la respiración, aclimatación a la exposición al frío, estimulación del nervio vago y la punción seca del tejido muscular. Todos ellos van a estimular el sistema nervioso autónomo, provocando una serie de cambios y adaptaciones que a su vez producirán una regulación de ciertos neurotransmisores y diferentes respuestas que nos ayudarán a controlar la sintomatología de nuestros pacientes. Por tanto, investigaciones futuras deberían determinar si esta conectividad funcional se altera en el dolor crónico y si la modulación de la actividad del sistema nervioso autónomo podría protegernos ante ese dolor crónico. Estos datos pueden catalizar el desarrollo y la utilidad de otros tratamientos para el dolor dirigidos al sistema nervioso autónomo. En conclusión, el conocimiento de los síntomas, de sus mecanismos, así como los posibles tratamientos, hará que el abordaje del dolor sea más eficaz, evitando su cronificación. Espero que esta actualización les sirva de gran utilidad. Muchas gracias por su atención.